Bienvenidos una vez más a su canal de chismecitos turcos de confianza. Estamos aquí, listos y preparados para desentrar más menosar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo otomano. Espero que tu copyright ene tan emocionados como yo porque hoy prepúrense, porque tenemos un plato fuerte, uno de esos que queman y dejan huella. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas, lo adivinaron, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Pero no se emocionen demasiado pronto porque no vamos a hablar de miel sobre hojuelas, ni de pajaritos cantando. Hoy vamos a tocar un tema espinoso, un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que no podemos ignorar de ese celos. Has leído bien celos y al parecer, unos celos que han hecho temblar los cimientos de lo que creíamos saber sobre la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que aquí en este canal amamos el chismecito, pero siempre con respeto. Así que por favor mantengan la calma, tomen una taza de tu copyright turco, o lo que se les guste y acompúu con diéresis más menos en este viaje lleno de rumores, teorías y por supuesto, mucha especulación superíndice 3N. Y hablando de cosas importantes, si eres nuevo por aquí, copyright esperas. Suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de tus actores turcos favoritos y mucho vamos, no te arrepentirás de ese. Ahora vamos a lo que vinimos. Vamos a entrar en materia, porque la cosa es que arde. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, los reyes de las telenovelas turcas, la pareja perfecta que nos sacó a suspirar a todos. Su química en la pantalla era innegable y cuando confirmaron su relación superíndice 3N fuera del set, el mundo entero enloqueció superíndice 3. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La magia, la pasión superíndice 3N que veíamos reflejada en cada uno de sus gestos, cada mirada lida, cada sonrisa superíndice 3 mplice, parecua ser un espejismo que se desvanecua con el tiempo. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular hace un tiempo. Al principio muchos los descartaron, pensando que eran simples inventos de la prensa amarillista. Son los de siempre buscando clics, decuamos con desdu copyright N. Pero poco a poco las pruebas se fueron acumulando, menos apariciones juntos, comentarios ambiguos en entrevistas y, lo importante, ciertas actitudes que dejaron entrever que algo no andaba bien. Los gestos afectuosos se volvieron esporádicos, las sonrisas menos genuinas, la complicidad, esa que tanto admiro comenzó superíndice 3 a desvanecerse como una estrella fugaz en la noche. Y aquí es donde entran en juego los celos. Según fuentes cercanas a la pareja Hande al parecer, estaba bastante molesta por la atención superíndice 3N que Kerem estaba recibiendo de otras actrices. Su copyright suena a tu superíndice 3 pico de telenovela, pero al parecer, la realidad superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N a menudo se difumina, se entrelaza, hasta que ya no sabemos du superíndice 3 termina una y du superíndice 3 comienza la otra. ¿La pasión superíndice 3N que vemos en pantalla, es real? ¿Es pura actuación superíndice 3N? El misterio del amor en el mundo del cine y la televisión superíndice 3N. Se dice, se rumorea, se comenta que Kerem, despu copyright s de su con diéresis copyright cito con senu con diéresis al cap, se convirtió superíndice 3 en uno de los actores cotizados de Turquía. Y claro, con el con diéresis copyright cito, vienen las ofertas de trabajo y con las ofertas de trabajo, vienen las compau más menos eras de reparto. Y parece que algunas de estas compau más menos eras de reparto le prestaron a Kerem ese atención superíndice 3N de la que Hande estaba dispuesta a tolerar. Se hablaba de miradas insinuantes, de risas prolongadas, de gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos para el ojo agudo de Hande. Un ejemplo de ello, y aquí viene la carnita asada, fue durante la promoción superíndice 3N de una de las últimas películas de Kerem. Se dice que una de sus protagonistas, una actriz joven y ambiciosa, estaba constantemente coqueteando con Kerem delante de Hande. Una osadua. Una falta de respeto. Un atrevimiento que hará hervir la sangre de cualquiera. Y claro, imagúnense la situación superíndice 3N, Hande Ayu, observando CU superíndice 3 mo otra mujer le tira los tejos a su novio. Drama, drama, drama.
La tensión superíndice 3N en el ambiente era palpable, según los testigos presenciales. Se pudo acortar con un cuchillo, como dicen. Y no solo se limitó superíndice 3 a la promoción superíndice 3N de la película. Al parecer, esta actriz también copyright N enviaba mensajes a Kerem fuera del horario laboral, mensajes que, según las fuentes, no eran precisamente de carácter profesional. Uy. Acu huele a cuerno quemado. Ande obviamente no estaba nada contenta con esta situación superíndice 3N y al parecer, tuvo varias discusiones con Kerem al respecto. Se dice que las conversaciones subieron de tono, que hubo grimas, reproches y un silencio incu superíndice 3 modo que invadua el ambiente. Pero la cosa no acaba. Acu. También copyright N se rumorea que Ande estaba celosa de la popularidad de Kerem en las redes sociales. Su copyright suena un poco infantil, pero en el mundo del espectáculo, las redes sociales son un arma de doble filo. Son una ventana a la vida privada de los famosos, pero también copyright N un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y por supuesto celos. Kerem, como buen galu de N turco, tiene millones de seguidores en Instagram y por supuesto, recibe miles de comentarios y mensajes diarios, muchos de ellos de fans que sueu más menos han con ser su superíndice 3 sima novia. Kerem, eres el hombre de mi sueu más menos os, me casará contigo mau más menos ana mismo, eres el amor de mi vida. Mensajes como estos inundaban su bandeja de entrada, desatando la furia de Ande. Al parecer, Ande no llevaba muy bien el hecho de que Kerem recibiera tanta atención superíndice 3N de otras mujeres, incluso si era solo a trabu copyright ese de las redes sociales. Se dice que a veces revisaba el telecopyright fono de Kerem y que se enfadaba cuando veo a mensajes subidos de tono o comentarios demasiado cariu más menos osos. Imagunense la escena. Ande revisando el telecopyright fono de Kerem a escondidas, con el corazu superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora, buscando una prueba, una pista, algo que confirmara sus sospechas. Una escena digna de una película de espoas. Y acu es donde la cosa se pone a un mundo de ese interesante. Porque no solo se trata de los celos de Ande hacia Kerem, sino también copyright N de los celos de Kerem hacia Ande. Suas leudo bien al parecer, Kerem también copyright N tenua a sus propios demonios que combatir. No todo es color de rosa en la vida de los famosos. Se dice que Kerem no estaba muy contento con el hecho de que Ande fuera una de las actrices muy deseadas de Turquía. Ande con su belleza y talento atrae miradas a Yu por donde va. Y al parecer, a Kerem no le acua ninguna gracia ver Ceu superíndice 3 mo otros hombres la admiraban. La veo radiante, hermosa, deslumbrante y sentúa un miedo irracional a perderla. También copyright N se rumorea que Kerem estaba celoso de la relación superíndice 3N de Ande con algunos de sus ex compau más menos eros de reparto. Ande ha trabajado con muchos actores a lo largo de su carrera y, como es normal, ha mantenido una buena relación superíndice 3N con algunos de ellos. Pero al parecer a Kerem no le gustaba mucho que Ande siguiera en contacto con sus ex compau más menos eros, especialmente si eran actores considerados atractivos. Pero si solo son amigos, diru N algunos. Pero, ¿existe la amistad entre un hombre y una mujer cuando hay una historia de amor de por medio? Esa es una pregunta que nos ha atormentado durante siglos. Y aquí viene otro chismecito jugoso. Se dice que durante una fiesta, Ande se encontró superíndice 3 con uno de sus exnovios, también copyright N actor, y que ambos estuvieron charlando durante un buen rato. Kerem al parecer no estaba muy lejos y según los testigos, se le veo a bastante incu superíndice 3 modo con la situación superíndice 3N. Dicen que su rostro se tornó superíndice 3 sombrío, que sus ojos brillaban con una mezcla de ira y frustración superíndice 3N. Al parecer después copyright ese de la fiesta, Kerem y Ande tuvieron una fuerte discusión superíndice 3N al respecto. Una discusión superíndice 3N que sacó superíndice 3 a la luz viejos rencores, inseguridades y miedos. Ahora bien, es importante aclarar que todo esto son rumores, especulaciones basadas en fuentes cercanas a la pareja. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río lleva sonando con fuerza desde hace bastante tiempo. La prensa rosa turca se ha hecho un festún con esta historia, publicando artículos, fotos y vídeos que alimentan la hoguera de la especulación superíndice 3N.
Lo que su es cierto es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem terminus superíndice 3. Y aunque ambos han intentado mantener la discreción superíndice 3n al respecto, es evidente que algo pasó superíndice 3. Y aunque no podemos saber con certeza si los celos fueron la causa principal de la ruptura, es innegable que jugaron un papel importante. Fueron una chispa que encendió superíndice 3 la mecha, un veneno que corroyó superíndice 3 lentamente su amor. La verdad es que los celos son un sentimiento muy humano, algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Son una mezcla de miedo, inseguridad y posesividad. Pero cuando los celos se vuelven excesivos, pueden llegar a destruir una relación superíndice 3n. Pueden convertir el amor en una obsesión superíndice 3n enfermiza, en una jaula de la que es imposible escapar. Y al parecer en el caso de Ande y Kerem, los celos se convirtieron en un problema insostenible. Ahora bien, dejando de lado el drama y el chismecito, quiero reflexionar sobre algo importante. Y es que muchas veces los celos son una manifestación superíndice 3n de inseguridad, de falta de autoestima. Cuando no nos sentimos seguros de nosotros mismos, tendemos a pensar que no somos lo suficientemente buenos para nuestra pareja y que en cualquier momento nos van a dejar por otra persona. Nos comparamos con otros, nos sentimos inferiores, nos vemos llenos de defectos. Y esta inseguridad, estos celos, pueden llegar a envenenar nuestra relación superíndice 3n, a convertirla en un infierno. Por eso es tan importante trabajar en nuestra autoestima, en querernos y aceptarnos tal y como somos. Porque cuando nos queremos a nosotros mismos, no necesitamos la aprobación superíndice 3n de los DMUS y no tenemos miedo de perder a nuestra pareja. Aprendemos a confiar, a amar sin poseer, a dejar que el otro sea libre. En fin, volviendo al tema de Ande y Kerem, es una luz estima que su relación superíndice 3n haya terminado. Eran una pareja que transmitió a mucha felicidad y que nos sacó a creer en el amor. Nos sacó en show más menos ar con un amor de telenovela, con un final feliz. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como queremos. A veces el amor no es suficiente. A veces las inseguridades, los miedos y los celos son muy fuertes. Ahora ambos han seguido caminos separados y les deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. Esperamos que encuentren la felicidad, tanto en el amor como en su carrera profesional. Y Q Copyright N sabe, tal vez en el futuro vuelvan a encontrarse y puedan retomar su relación superíndice 3n. El tiempo es el mejor juez. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Tal vez un día miren hacia atrás y se den cuenta de que los celos eran solo una prueba, una oportunidad para crecer y aprender a amar de una manera sana y madura. Y hablando de futuro, no podemos olvidar que ambos son talentosísimos y que seguramente los veremos triunfar en nuevas producciones. Ande sigue brillando con luz propia, consolidándose como una de las actrices importantes de Turquía. Su belleza es innegable, su talento indiscutible. Y Kerem por su parte continúa conquistando corazones con su carisma y talento. Es un galú de telenovela, un actor versátil capaz de interpretar cualquier papel. Ahora, como siempre, me gusta saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que los celos fueron realmente la causa principal de la ruptura de Ande y Kerem? ¿O creen que hubo otros problemas de fondo? ¿Problemas de compatibilidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente el amor se acabó superíndice 3? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecitos, rumores y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos hablado es basado en información superíndice 3n no confirmada, asu que tu superíndice 3 menlo con pinzas. No se crean todo lo que leen en internet, mis queridos chismosos. En resumen, hoy hablamos de los rumores que apuntan a los celos como un factor determinante en la ruptura de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Analizamos las posibles causas de estos celos, tanto por parte de Ande como por parte de Kerem, y reflexionamos sobre el impacto que pueden tener los celos en una relación superíndice 3n. También Copyright N recordamos que la información superíndice 3n presentada se basa en rumores y especulaciones y no ha sido confirmada oficialmente. Asu que no me culpen si resulta que todo esto es una mentira.
Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, muchas gracias por estar ahí. Son los mejores chismosos del mundo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor, do copyright genme un like. Eso me ayuda mucho a saber qué copyright tipo de contenido les interesa y a seguir mejorando. También copyright N los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que también copyright N se enteren de todo este chismecito turco. Compartan la noticia con todos sus contactos. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué copyright esperan? Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de sus actores turcos favoritos y mucho no se pierdan ni un solo detalle del mundo del espectáculo turco. Recuerden, en este canal amamos el chismecito, pero siempre con respeto. Asu que por favor mantengan la calma, tomen una taza de tu copyright turco, o lo que se les guste y sigan disfrutando de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un culebro Superíndice 3N. Y nosotros estamos aquí para conturselo. Hasta la Superíndice 3 Sima.